Qué difícil es el mundo de la hostelería. Qué difícil es hacer que un restaurante funcione. Qué difícil es hacer que un restaurante funcione bien. ¿Es imprescindible para hacer que un restaurante funcione bien haber empezado desde las posiciones más básicas de un restaurante? ¿Hay que ser cocinero o hay que ser empresario? Pues si te interesa este tipo de cosas, el invitado que tenemos hoy es ideal para darnos estas y otras muchas respuestas. Así que, como siempre te digo, quédate hasta el final porque te lo vas a pasar realmente bien. Un episodio muy interesante. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo de la hospitalidad, el mundo de los viajes, el mundo de los hoteles, el mundo de restaurantes, pues eso, todo lo que tiene que ver con recibir personas y dar servicio a personas. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Giovanni. Muy buenas tardes, Giovanni. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Pues deseando ya aquí charlar contigo durante esta horita que tenemos por delante. Y para empezar, como hacemos siempre, oye, para aquellas personas que no te tengan perfectamente ubicado, cuéntanos un poquito, pues, quién es Giovanni y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, pues yo soy Giovanni y te cuento un poquito por encima porque, bueno, empecé hace ya tiempo y, bueno, te cuento cómo soy yo, ¿no? Yo soy una persona súper curiosa, muy inquieta. Me gusta muchísimo los retos, las nuevas experiencias, me encanta viajar y sobre todo pues conocer nuevas culturas, ¿no? Soy una persona que le encantan los deportes, que bueno, pues he practicado un montón de deportes, me gusta probar cosas nuevas y incluso los deportes de riesgo, ¿no? Que practico muchos. Y esto pues me ha hecho también viajar mucho, conocer mucha gente nueva, tener muchas experiencias, ¿no? Y bueno, siempre he sido un muy mal estudiante y no se me daba nada bien el estudiar, pero he aprendido trabajando, ¿no? Y, y eso pues sí que me aportó muchísimo en mi vida. Y bueno, pues empecé siendo repartidor de pizzas y ahora, bueno, pues tengo a mis espaldas 16 openings, 16 aperturas eh, alrededor del mundo con 14 marcas o conceptos, como me gusta llamarles, de restaurantes. Y pues empecé trabajando desde los 17 añitos. Prácticamente entré en el mundo de la hostelería, mi tatarabuelo era cocinero, mi abuela y mi abuelo pues les encantaba cocinar y ahí empecé un poco, me di cuenta que era mi pasión. Pero no sabía todo lo que tenía por venir, ¿no? Todo lo que me iba a encontrar por el camino. Y ese soy yo al final. Pues tenemos mucho de lo que hablar porque vamos a ver el mundo de la restauración desde los dos puntos de vista, o casi casi diría tres, desde lo que sería típicamente hablando trabajar en un restaurante hasta lo que es regentar restaurantes y lo que es ya luego de manera externa ayudar a otros restaurantes a que vayan aprovechándose de ese know-how que has ido aprendiendo con el tiempo. Claro, si somos muy, muy responsables, pues a lo mejor el episodio de hoy hasta deberíamos ponerlo en duda porque habrá gente que interprete que lo de estudiar, pues a lo mejor no es tan necesario. Si ve la trayectoria que tienes, pues parece que podíamos estar diciendo que, oye, pues esto en el colegio era difícil, pero realmente, oye, Claro. pues es una vía más, es un caso de éxito que se cuenta tal cual es y no es cuestión de decir, pues mira, hay que estudiar esto o aquello. Pues la persona que tenemos hoy ha sido todo on the go, como suele decirse, ¿no? Así es, sobre la Absolutamente. marcha. Eso es. Y bueno, ahora vamos a repasar un poquito inicialmente esa trayectoria porque hay algunos puntos que son muy, muy, muy relevantes. Pero claro, a mí me llama mucho la atención y eres, no sé cuál de los invitados que han venido, ya ha habido unos cuantos a los que el gusanillo les ha picado, aparte de esa tradición familiar que estabas comentando, en una posición muy básica de los restaurantes. Y además, unido a eso, te voy a preguntar una curiosidad que siempre he tenido. Eso que sale en las películas, de que si en un restaurante no pagas te hacen fregar platos, ¿eso se puede hacer así? O sea, tú puedes ir a un restaurante y decir, en vez de pagar, llévame al lavadero de platos, por llamarlo así, y voy a estar aquí unas horas lavando platos, ¿o eso es un mito que se ve en las películas y que a lo mejor existía antes? ¿O qué sabes tú de Yo, esto? yo creo que es un mito, pero deberíamos empezar a implantarlo, de verdad.
Sí, sí, podría ser interesante para ir captando más gente, ir haciendo que la gente se interese por el mundo de la restauración. A lo mejor, mira, empiezas comiendo, sería otro comienzo, ¿no? Empiezas comiendo y terminas trabajando en el restaurante. Porque luego También. los que entráis como fregaplatos y demás, algo hay ahí que lo he comentado en algún otro episodio, que os pica el gusanillo y entonces ya empezáis a ver que os gusta esto de la restauración. Porque claro, tú empezaste Sí, además, profesionalmente hablando, en uno de esos restaurantes que tiene un nombre muy conocido, en este caso en la ciudad de Madrid, en España, uno eso de es. los restaurantes que suele salir en listas o en conversaciones, ¿no? Y Sí. ahí debe ser como tu punto de fogueo, ¿no? De empezar allí a ver cómo funciona eso para luego todo lo que venía detrás. Deberíamos Eso comentar un es. poquito esta primera parte. Sí, bueno, yo empecé dando mis piquitos mucho antes, ¿no? Probando la hostelería, no mucho antes, pero un par de añitos antes, con 17 años, repartiendo pizzas y estando ahí en un restaurante, en una pizzería, en un pueblito. Y luego, mientras estudiaba, pues acabé cayendo en el restaurante El Paraguas, ¿no? Que era pues un restaurante donde iba gente muy importante y gente muy llamativa, ¿no? Yo tuve en ese momento pues la posibilidad, bueno, es esto de que dices de tomar decisiones que te cambian la vida, ¿no? Ujú. Pues justo estaba estudiando y tuve la posibilidad de entrar de prácticas en un Estrella Michelin y por necesidades familiares y por necesidades propias, ¿no? Al final tenía la opción de entrar en un restaurante estrella Michelin o entrar en el Paraguas. Y bueno, pues en el estrella Michelin pues ibas ahí de prácticas, ibas a aprender mucho. Y en el Paraguas, bueno, pues era que me iban a pagar por trabajar, ¿no? Entonces, por Ujú. necesidades dije, bueno, pues siendo, tú imagínate esa decisión con un chaval de 18 años estudiando en una escuela de hostelería, que tu pasión es la cocina, es el cocinar, el estar en estrellas Michelin, ¿no? Y fue muy duro el tener que decidir, decir, pues tengo que entrar en este paraguas, en el paraguas, pero todo el mundo se está yendo a estrellas Michelin, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces, bueno, pues tomé esa decisión y la verdad pues eso me ha llevado a ser quien soy ahora mismo y a estar donde estoy, ¿no? Porque claro, Eso. tú entraste en el Paraguas, estabas de cocinero ya. Yo estaba, yo entré en la partida de postres, de Ujú. repostero. Y bueno, yo me acuerdo que terminaba la escuela y me iba corriendo en el coche, me iba ahí a la calle Jorge Juan, cuando todavía se podía aparcar enfrente de la calle Jorge Juan, que ahora ya no se puede aparcar. Eh, sí, sí, y me sentaba ahí esperando 20 minutos para entrar a trabajar y ahí entraba, ¿no? Y entraba en la partida de postres. Bueno, o sea que entraste en una posición. ¿Cómo esto de los postres es algo que tiene menos estrés que las comandas de las comidas? ¿O es todo lo contrario? Porque el postre, entiendo que, claro, hablas de repostería, entiendo que esto tendrá un nivel de preparación más rápido que lo que es cocinar, lo que es el propio almuerzo, o es justo lo contrario. Yo creo que simplemente el estrés te llega un poco más tarde que el resto de la cocina, ¿no? Porque al final, como eres el último, entonces tienes un poquito más de tiempo de preparación, pero al final, bueno, la gente de póster siempre echa una mano al servicio principal y no es más fácil ni más difícil, es también bastante movido, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor no tienes que estar tan atento al servicio, ¿no? Como cuando estás en una partida de cocina, de cocina caliente, que tienes que estar atento mucho más a todo el servicio, a lo que pasa constantemente. Esto en este caso, pues te salía la comanda y tú lo sacabas, ¿no? Pero uf, también es movido, ¿eh? Es movido, bastante. Si en una cocina no se aburre nadie, ¿no? Es un No, 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 sitio es con imposible. actividad total. Ahora hablaremos después un poquito de las actitudes y todas estas cosas en un entorno de tanto estrés y tan continuado. Pero sí que por dar una pincelada más, claro, tú del paraguas decides en algún momento cambiar de marca
Y claro, ahí ya entras por primera vez como en algo nuevo, ¿no? Porque el paraguas estaba consolidado Eso y es. cuando pasas a tu siguiente etapa es algo que no estaba tan considerado, es decir, que era una novedad. Sí. Y cómo es esto de que tú de repente, pues de estar haciendo los postres, alguien confía en ti para que hagas una preinauguración o una inauguración, ¿no? En diseños ya de lo que sería esos menús o esas cartas, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado ahí en esos años para que alguien diga, oye, pues vamos a abrir una cosa nueva y nos gustaría que vinieras con nosotros? Pues básicamente yo soy una persona como muy preguntona y muy ambiciosa, ¿no? Y creo que eso me ha llevado a llegar a ese punto. En el paraguas, bueno, pues yo le quemaba la cabeza a todos los pobres cocineros que había ahí, me metía detrás de ellos, les preguntaba, les comía la cabeza, les quería estar con ellos y quería sacar partidas nuevas. Y bueno, pues poco a poco fui probando en esa cocina, creciendo en esa cocina. Y observando mucho, ¿no? Observando muchísimo, absolutamente todo, todo, hasta el punto de llegar a, bueno, pues tuve la oportunidad que Sandro me sacaba a ver clientes también, bueno, Sandro es el dueño, ¿no? Me sacaba a ver clientes a la sala y hablaba con los clientes muchas veces, o ver toda la operativa, ¿no? Entonces empecé a crecer en ese restaurante y, y bueno, empecé a- a destacar un poquito más pues Sandro me propuso un día, me dijo, oye, quiero abrir un proyecto nuevo, quiero abrir un proyecto que no tenía nombre en ese momento, ¿no? Y me gustaría que formaras parte de él y que te vinieras conmigo para inaugurar ese restaurante. Y bueno, pues Vamos por ahí, partes. ¿Quién es sí, Sandro? Sandro es Sandro Silva, que es el dueño del grupo Paraguas, que Ujú. bueno, pues a día de hoy es uno de los grupos más importantes a nivel, bueno, España seguro, internacional, es uno de los grupos muy fuertes, es el dueño del grupo de Tenconten, Amazónico, El Paraguas, Quintín, Numa, Arde, Origen, es un grupo muy grande, ¿no? Esta persona que nos está comentando ahora mismo Giovanni era pues, alguien muy relevante dentro de toda esta trayectoria, que bueno, pues ha sido un poco quien ha hecho, digamos, como de apertura de puerta, ¿no? De ese primer paso de pasar del restaurante El Paraguas a esta nueva marca de Ten con Ten, que bueno, como decías en ese momento, ni siquiera era todavía Ten con Ten, sino que lo iba a ser, ¿no? Eso es. Y claro, y ahí pues tú, ¿qué notas? Porque sigue siendo un restaurante de alta gama, sigues estando en una zona en la ciudad de Madrid también pues bastante reconocible por estos restaurantes de alta gama. ¿Y qué es lo que notas ahí ya cuando entras? ¿Qué pasa? ¿Ya te sueltan allí a que hagas lo que quieras o cómo funciona esto? Pues prácticamente, yo creo, bueno, sí que íbamos con unas, Sandro tenía muy claro lo que quería hacer y íbamos con unas pautas muy claras, pero sí que descubrimos que esto era algo completamente nuevo, ¿no? Ten con Ten era un restaurante que no sabíamos que iba a ser de esa manera, ¿no? Sí que sabíamos, vino en el 2011, que fue un momento también bastante malo para España, ¿no? Y vino en un momento en el que empezamos a hacer felices a la gente y creo que eso fue el secreto, ¿no? Y bueno, pues fue hacer pruebas, hacer pruebas con Sandro. Sandro nos decía, oye, quiero meter esto, quiero sacar esto, quiero ponerle esto. Y bueno, pues nosotros empezamos a hacer pruebas y yo me acuerdo, ese opening fue, o sea, claro, yo no tenía experiencia ninguna o sea, la experiencia tenía la del paraguas, pero claro, de repente cuando te encuentras que se abren las puertas, yo me acuerdo Sandro gritándole a Marta, Marta, cierra las puertas, por favor, cierra que no entre más gente. Y nosotros estábamos saturados, yo me acuerdo que ahí estábamos todo el día metidos, ¿no? Entonces, eso fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y creo que una de las cosas que me ha aportado Grupo Paraguas desde el principio, desde Ten con Ten prácticamente, es el poder equivocarme, el poder darme cuenta que me he equivocado y el poder resolverlo yo mismo, ¿no? Y con la gente de allí. Y eso, pues estuve desde el 2011 hasta el 2015 aproximadamente, haciendo pues comidas, llevando, gestionando los servicios, porque al final ya empecé a meterme más en una parte
más salí un poco de la parte de cocina, me metí en la parte más de llevar el servicio de la cocina. O sea, seguía estando dentro de la cocina, pero lo que hacía era llevar el servicio, ¿no? Y eran, o sea, hemos llegado a dar mil comensales en una cena, ¿no? Y gestionar esos 1000 cubiertos que venían y no paraban de pedir comida y que todo fuera ordenado. Al final tuvimos que desarrollar un sistema muy de comandas, un sistema muy marcado que te permitiera dar esos servicios. Entonces fue como prueba y error, básicamente. Ujú. Porque además empiezas, yo no sé si todavía en Ten Content, pero probablemente en el siguiente escalón vamos a empezar a ver algo que quiero comentar contigo en la segunda parte del episodio, que es un tema estético, ¿no? En el restaurante. Lo comentamos en su día, a los que os interese toda esta parte de hostelería, tuvimos una conversación aquí con Juan Carlos, el chef ejecutivo del Kimpton Isla de Mallorca, y tuvimos algunas de las preguntas que hoy también, alguna de ellas se la vamos a hacer a Giovanni, porque merece la pena verlo desde su punto de vista, porque después de Ten Content pasas a una de esas marcas que son, no sé si decir, muy reconocibles o con una estética muy cuidada. Yo no sé si esa parte de la estética, no quiero decir que sean descuidados los anteriores, sino que creo que en Amazónico la estética del restaurante es algo muy de muchísimo peso, ¿no? Para que Sí, sea reconocible. Entonces, cuando empezáis con esta, era una nueva marca también, porque ya, bueno, esto ya empieza a ser costumbre, ¿no? Pues cada, cuando hagamos una marca nueva, pues que venga aquí el amigo Gio y nos acompañe, que esto ya le ha cogido el gustillo, ¿no? Y eso es. joder, es que está, es un reto grande, ¿no? A la hora de diseñar algo que intentabais abarcar como que mucho, ¿no? A la hora de la cocina, y también entiendo que esa parte, vamos a decir, decorativa, arquitectónica del lugar, ¿qué estabas metido en todo ello? ¿Tú te dedicabas a la parte de la comida y la parte Sí. de la imagen era algo que se encargaban compañeros tuyos? ¿Cómo fue? ¿Cómo se pone en marcha un amazónico de estos así tan bonito y tan cuidado todo? Bueno, pues con mucho cariño y esfuerzo, la verdad, pero sí que es verdad que a mí pues me llegó de golpe y he de reconocer que no estaba para nada preparado. O sea, no estaba para nada preparado, ¿no? Pero bueno, se me planteó la posibilidad, de repente una tarde me vino Sandro y me dijo, Giovanni, quiero que te encargues del nuevo proyecto y que seas tú quien lance este nuevo proyecto y que me eches una mano a crear este concepto, ¿no? Y claro, yo obviamente pues dije, sí, sí, claro. Yo dije que sí, yo me tiré a la piscina. Luego cuando llegué esa noche a casa, ya dije, pero qué narices he hecho, ¿no? Pero si yo no, yo esto no lo puedo, o sea, yo no puedo gestionar ahora mismo esto, no me veía capaz para nada. Y ya como jefe de cocina de ese sitio, ¿no? Y, y ahí ya pues empecé a encargarme de la parte de buscar los equipos para la apertura de la cocina, desarrollar la creación de la carta y bueno, fue algo espectacular. O sea, creo que eso me cambió completamente la vida y la visión que tenía de la restauración hasta ese momento, ¿no? Eh, Vi cómo es crear un concepto y cómo inspirarte y cómo nutrirte de diferentes partes del mundo para poder crear un concepto, ¿no? Y eso hicimos en Amazónico. Amazónico, Sandro me dijo, mira, este es el concepto que quiero hacer, esto es más o menos la idea que tengo, ¿no? Sandro es de origen brasileño y su ilusión era hacer un sitio de carnes, un sitio que se respirara Brasil. Y bueno, pues la primera propuesta que me hizo es, yo me voy a ir a casa, a Brasil, y de repente el día que llegó me dijo, ¿te quieres venir? El mismo día me dijo, ¿te quieres venir conmigo? Y yo estaba ya con los chicos que habíamos buscado al equipo y estábamos ahí haciendo pruebas en la cocina, en el taller que le llamábamos, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cuándo te vas? Y me dice, ahora mismo, o sea, salgo esta tarde. Y yo dije, sí, sí, yo voy, claro. Y me fui, me acuerdo que fui corriendo a casa, cogí todo
y me fui con él, y me fui con él. Y bueno, pues hicimos un viaje espectacular. Nos metimos en Belén de Pará, en Sao Paulo, visitar restaurantes, visitamos mercados, visitamos el Amazonas, nos metimos en productores de chocolates, de cacao, perdón. Nos metimos a fondo probando pescados de río, buscando hasta, pues eso, en el Amazonas literal, metidos en el río y buscando inspiración, ¿no? Y al final creo que ahí encontré lo que es mi pasión, ¿no? El buscar inspiración en diferentes culturas, en entender y en en crear un concepto de restauración desde, desde el origen, desde la base, ¿no? Y bueno, a su vez ahí empezamos a conocer productos, a conocer especias, a conocer decoraciones también. Y claro, todo eso se lo iba transmitiendo al equipo que estaba trabajando en Madrid, ¿no? Y les ibas diciendo, oye, he probado esto, búscame este producto, vamos a ver esto, mira cómo mola esto. Y a su vez, Sandro, pues buscaba toda la parte de decoración, la inspiración en la parte de decoración con Marta, ¿no? Y con Lázaro Rosaviolán, que es un decorador increíble. Y, y bueno, pues todo se fue cociendo literalmente en el mismo Amazonas, ¿no? Porque Y siendo también, según lo vas mencionando, deberíamos decir quién es Marta. Marta es la mujer de Sandro y también es una parte fundamental de todo el grupo Paraguas. Es también de la dirección del Grupo Paraguas, Eso de que es. hay un equipo, digamos, pensante que se encargaba de tomar esas decisiones que suenan un tanto impulsivas y que luego hay que llevar a cabo. Y que me imagino yo cuando llamarais a Madrid, como decíais antes, al que te coge el teléfono diciendo, madre mía, ¿en qué horas ha ido este allí a Brasil? Ha encontrado, es Totalmente. que me imagino diciendo, mira, he encontrado, búscame por allí, por Madrid, Justo. ¿de cómo voy a encontrar yo aquí en Madrid? Eso que estás Y, tú. y con los proveedores, o sea, era alucinante, con los mismos proveedores, ¿no? De fruta sobre todo, porque les quemaba la cabeza. Yo me acuerdo, estábamos ahí con Frutas Eloy, ¿no? Y yo me acuerdo mandarles fotos, oye, mira, acabo de encontrar este producto, y me decían, wow, ¿eso qué es? Y digo, mira, pues esto se consume en el Amazonas y lo producen aquí, y esto le pelan y no sé qué. Y entonces era como todo el mundo estábamos aprendiendo, todo el mundo estábamos de repente descubriendo algo muy nuevo, ¿no? Y sí, o sea, es el crear desde el inicio y de verdad es precioso, es precioso. Luego nos fuimos a Japón también para buscar también algo de inspiración porque íbamos a tener una barra japo-amazónica que le llamábamos y nos fuimos con Masa, que hoy en día es mi socio, y mi compañero y nos fuimos ahí a Japón a conocer también y a meternos y a sacar producto, técnicas y todo, ¿no? Oye, ahora que lo mencionas, y antes de pasar al siguiente punto, ¿has encontrado tú a lo largo de tu, bueno, dilatada trayectoria? Porque empezaste muy prontito, aunque no tienes edad ni para que se diga dilatada trayectoria, Bueno, pero tengo un bueno, como, poco, ¿eh? como empezaste muy prontito, pues al final sí que es verdad que llevas tiempo. ¿Has encontrado alguna conexión, entiendo que a nivel gastronómico, entre países que no te esperaras? Que dijeras, anda, bueno, pensaba yo que entre estos dos países pudiera haber esta conexión tan clara, o al revés, países que a lo mejor estén próximos entre sí y que no tengan nada que ver gastronómicamente. ¿Has encontrado, por ejemplo, estabas diciendo, entre Brasil y Japón, has encontrado que hubiera una conexión gastronómica o son Sí, completamente totalmente. distintos? De hecho, en Sao Paulo hay una de las colonias japonesas más grandes del mundo. Entonces, sí que hay muchas conexiones. Y bueno, yo creo que al final, creo que la gastronomía, bueno, Amazónico fue un viaje por el Amazonas y un viaje en el río directamente, porque también tiene muchas influencias de otros países. Pero yo creo que muchos de los países que he visitado, la conexión es que las cosas pasan alrededor de la comida o alrededor de una mesa, las cosas bonitas, ¿no? Y muchos de los países que he conocido tienen esa cultura de comida y de compartir en la mesa. Y, y sí, hay muchas conexiones y muchos conexiones a nivel de cómo ven ellos el momento de sentarse a la mesa y de productos también y de técnicas sobre todo también.
Hablábamos hace poco, y repito, ahora hablaremos de las siguientes fases. Hablábamos hace poco con Alfredo Lachos, que estuvo por aquí por el podcast, de lo que es este mundo, vamos a decir, de influencers actuales, y Ujú. comentaba que de la misma manera que a buen seguro dentro del mundillo de la profesión de los hosteleros también hay influencers, comentábamos la importancia que tienen los influencers de viaje para conocer la gastronomía o parte o detalles de gastronomía o de comida de algunos países que les hayan podido sorprender. Y ponía yo el ejemplo, ahora que dices lo de Brasil, me ha venido a la mente el ejemplo que hablábamos de un canal de YouTube, de Gastón Marota, que había estado por Brasil y él decía, me ha sorprendido la cantidad de postres dulces que hay aquí en Brasil, que no era algo que yo tuviera en mente y que él repetía mucho a lo largo de los episodios del viaje. Es decir, pues ahora cada vez que voy a comer o a media tarde incluso, el hombre iba buscando así tipos panaderías o cosas así, heladerías y sitios como de postre, de repostería, porque decía, yo no sabía que en Brasil había tantas cosas tan ricas en este ámbito, ¿no? Entonces, Sí. aunque no sea un influencer, digamos, gastronómico, sí que te sirve para que los que le hayamos visto, pues probablemente en la próxima visita a Brasil ya vayas pensando, oye, pues no me En quiero los perder esos postres. dulces, ¿no? Claro, en los Entiendo dulces. que vosotros, claro, tú vas por el Amazonas en una barca allí, pues quitándole la comida a las pirañas ahí de la boca, Sí, eh, danzando con la cerbatana. ahí peleándote con los cocodrilos, ¿no? Como Sí, quien sí. dice, pero digamos en un nivel más light, ¿no? De todo esto, también entiendo que es una manera de que se vaya conociendo esta gastronomía más desconocida de algunos lugares de los que a lo mejor pues se conoce un poquito, ¿no? Poníamos el ejemplo, pues la cocina Sí, italiana, pues siempre la pasta, la pizza, ¿no? Con todo lo que además tiene, ¿no? Conocer ese otro, esa claro. otra parte, ¿no? Entiendo que vosotros a raíz de todos esos viajes y de ir a sitios como Brasil o Japón, también habréis tenido esta percepción de que en algún momento, en un lugar como España, a la gente deja de resultarle raro, por lo que sea, algo que hasta hace poco a lo mejor ni se conocía, ¿no? Eso lo has tenido que notar tú en algún momento, decir, ¿y por qué ahora de repente la gente me pide o no ve tan raro algo que cuando lo dije la primera vez me pusieron una cara Claro. como decir, ¿este de qué habla? ¿No? Algo has tenido que tener de eso. Sí, totalmente. O sea, ahora sí que notamos que la gente ya empieza a entender de lo que le hablas. Es decir, antes teníamos una labor muy importante y la seguimos teniendo, que era el formar a la gente, el enseñarle a la gente, ¿no? Y la gente, pues en la apertura de Amazónicos realmente nos daba miedo porque fuimos un poquito más allá y empezamos a poner nombres raros que la gente venía y decía, pero ¿esto qué es? Y esto el tucupí, ¿qué es el tucupí? ¿Qué es la salsa huancaína? ¿Qué es, no? Entonces era un poco difícil, pero eso creo que también hace que la gente conecte, ¿no? Que tú les enseñes y que aprendan, ¿no? Que vayan a comer y digan, anda, pues mira, esto no lo conocía o este producto no lo conocía. Y sí que es verdad que hoy en día la gente está mucho más puesta pues por eso, por estos influencers y por esta gente que transmite a través de redes sociales, se va viendo cada vez más, ¿no? Pero también creo que todavía hay muchísimo por descubrir y hay muchísimo por enseñarle a la gente y eso a nosotros nos encanta, a nosotros nos encanta. Y de hecho el propósito de ahora mismo la consultoría nuestra, ¿no? Que se llama Manjo, es Mixing Cultures, ¿no? El mezclar culturas, el que en España podamos traer cosas y culturas de otros países y poder ponértelos en un plato, en un restaurante, en un ambiente. Entonces, creo que tenemos tanto los divulgadores en redes sociales como los que creamos restaurantes, aportamos muchísimo a eso, sí. Y bueno, por seguir en la trayectoria, llegamos a un punto en el que es muy probable que si habéis buscado alguna vez, aquellos que vayáis a venir a Madrid o hayáis venido a Madrid y os hayáis interesado previamente por buscar buenos restaurantes y demás, evidentemente hay unos cuantos de un nombre a nivel mundial. Y uno de los muy recomendados, muy, muy recomendados, de los que aparecen siempre en esas listas de entre los mejores restaurantes de Madrid,
pues tuvo como chef ejecutivo aquí a nuestro amigo Giovanni. Y entiendo que esto para ti debió de ser algo así como una consolidación, de decir, pues si Amazónico podía considerarse como un experimento a lo bestia, entiendo que en la siguiente fase lo que se te debió de pedir fue algo más de refinamiento en lo que ya hubiera, o me estoy equivocando. Eso es, justo. Sí, Amazónico, bueno, fue eso, una también aprendizaje puro y duro, o sea, sin ningunos métodos de apertura, sin ningunos procedimientos de apertura, es decir, abrir y claro, llegó un momento que el día de inaugurar te das cuenta que estabas con todo, pero realmente no tienes nada terminado, ¿no? Y entonces, claro, ahí pues para las siguientes aperturas ya eh, tuvimos que hacer unos procedimientos de apertura, profesionalizarlo, digamos, ¿no? O sea, para que sufriera menos el equipo y sufrir menos nosotros. Eh, ya tenía un bug, que esto fue ya en 2017, creo que, bueno, con 28 años. Y bueno, ya me sentía más cómodo con los equipos, ¿no? Ya me sentía más cómodo en liderar proyectos y ahí ya pasé un poco a ser el chef ejecutivo del grupo y ya tenía, digamos, más experiencia y ya empecé a crear conceptos como tal, porque Amazónico me lo encontré un poco de golpe, ¿no? Pero ya lo otro ya era crear conceptos y desarrollar conceptos y esto fue pues Numa Pompilio, ¿no? El italiano, después Arde, Origen, ahí ya lo hice como executive chef, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a montar el primer equipo, a mí me daba muchísimo miedo porque, claro, yo crecí muy rápido y, y yo llegaba a entrevistar a toda la gente que venía para incorporarles a los equipos y yo decía, pero es que cómo voy a, cómo voy a manejar yo a este equipo si todos saben mucho más que yo. Y me acuerdo que me senté con Mateo, que es un sumiller de ahí del Grupo Paraguas, un señor increíble, y me dijo una frase que me cambió la vida y cómo verla, ¿no? Me dijo que para ser el mejor, pues no tenía que saber más que nadie, sino que me tenía que rodear de la mejor gente, ¿no? Y de gente que fuera mejor que yo. Y eso me lo tomé muy en serio y para formar los equipos de Amazónico lo hice así y ya los siguientes pues también lo hice así. Entonces busqué gente que fuera mejor que yo y saber cómo hacer que ellos se sintieran parte del proyecto y que te aportaran todo su conocimiento y tú saber cómo distribuirlo y cómo utilizarlo también, ¿no? Y ahí fue como me hice pues jefe ejecutivo del grupo y empecé a crear conceptos para ellos. Arde, pues nos fuimos de nuevo, para Numa Pompilio, perdona, me fui a Italia a visitar Bolonia, Roma, todo, ¿no? Empezamos a meternos también en restaurantes, en producto, en casas de las nonas, ¿no? Que le llaman, y en Arde también. Esto empezó a ser algo habitual, el viajar para crear. Y nos metimos pues fui a Guinea Ecuatorial en una isla que en mi vida pensaría que podría haber llegado yo a esa isla de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que me acuerdo estar en un mercado, sacar el móvil para hacer una foto y venir una señora detrás mía que me quería apuñalar, literal, corriendo detrás de mí porque le había robado el alma, me decía la señora, ¿no? Algo, Y, pero a ver qué vas haciendo tú por ahí en los viajes. no, pues simplemente me llamó la atención el mercado en el que estaba aquí en Guinea Ecuatorial y era un mercado increíble y un alma, una naturaleza, un ambiente que necesitaba hacer un vídeo. Bueno, pues ¿en qué hora? ¿En qué hora? Me salió eso, pues. Y luego fuimos a Mozambique, Sudáfrica, bueno, pues Angola, pues eso, Guinea Ecuatorial y para buscar inspiración en mercados, comiendo. He comido cosas horribles y cosas buenísimas, pero de todo sacas algo, ¿no? Y hay algo que me llama la atención y es que te dedicas al mundo de la comida, recorres el mundo buscando comida y platos y gastronomía. Tú tienes una relación bastante cercana, corrígeme si me equivoco, con un país que no es precisamente uno de los que esté siempre como en reconocimiento acerca de su gastronomía, sino más bien es un país cuya gastronomía no suele ser muy apreciada. Ujú. ¿Tu relación con el Reino Unido cuál ha sido entonces? Bueno, pues yo creo que voy a ser la única persona
en el podcast que vas a entrevistar, que es de Gibraltar. Yo nací en Gibraltar, bueno, pues yo nací ahí y esa es mi relación. Mi madre es inglesa, mi abuelo también. Y bueno, pues esa es mi relación con Reino Unido y sí que es verdad que hay que entrar un poquito y bueno, pues cuando entras un poquito sí que hay algunas cosas que puedes sacar y comer rico, ¿no? Pero también la relación que tengo con Reino Unido pues me ha marcado mucho también, porque luego cuando yo me hice... después de abrir Arde también tuve la oportunidad de irme ya como chef corporativo y ya me iba a encargar de la expansión de Amazónico, porque al grupo lo compró un grupo de turco y compró el grupo y fue para hacer la expansión internacional. Y yo fui el que me iba a Londres y empezamos a lanzar Londres y Dubái, ¿no? Entonces me fui a vivir allí 7 meses y yo no había vivido en Londres nunca. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia y me empecé a dar cuenta también que a lo mejor Inglaterra no tiene una gastronomía propia increíble, pero lo que sí que es increíble es la gastronomía de otros países allí, los conceptos nuevos que hacen en Londres, en Inglaterra, es espectacular y que es un- un sitio para inspirarse. De hecho, prácticamente voy todos los años para renovarme y para visitar nuevos conceptos bueno, pues creo que es un sitio increíble, no por su propia gastronomía, sino por la gastronomía de otros países allí. Y sí. Y una pregunta para aquellos que nos estén escuchando y que más o menos tengan en perspectiva que a lo mejor esto de ir por la vía de la restauración pues les pueda interesar. ¿Podríamos así de una manera, vamos a decir, por encima, explicar pues qué es un segundo de cocina, qué es un chef ejecutivo y qué es un chef ejecutivo de grupo? Vale, sí, creo que podemos. Pues mira, al final un jefe de cocina, digamos que se encarga de la cocina, como su propia palabra indica, se encarga de ese equipo de cocina, ¿no? Y de la operación, sobre todo de la operación del servicio y de las preparaciones de la comida, de estandarizar todo, o sea, de que todo de que salga correcto, ¿no? un, un chef ejecutivo ya es una parte estás más pegado a la parte empresarial, digamos, ya empiezas a tocar bastantes números, empiezas a entender más la parte corporativa, más empresarial. Y ya estás ahí en un punto intermedio que no eres cocinero, pero empiezas empiezas a dar el salto a más empresario, ¿no? Empresarial. Y luego, pues el chef corporativo, yo le llamo a eso, básicamente es cuando ya tú eres parte del alma del sitio, de la marca y tienes inyectado en la sangre prácticamente el ADN de esa marca o de esas marcas que has hecho, de esos conceptos bueno, mi trabajo en ese caso era llevar y hacer que otra gente entendiera qué es lo que tenía el grupo, ¿no? El alma del grupo, que al final creo que es lo que tienes que llevar, sobre todo. Y bueno, llega un momento ya en el que dices, pues vamos a empezar a verlo de una manera un tanto más externa y vamos a empezar a crear voy a decir desde fuera, ahora explicaremos eso de que desde fuera tampoco es exacto, pero sí que a tener diferentes aperturas ya, es decir, voy a hacer de las aperturas de la configuración de los restaurantes, voy a hacer lo que es mi única profesión, ¿no? Y Eso por eso es. decíamos antes, al principio del programa, qué difícil es hacer que un restaurante funcione y dedicarse exclusivamente a eso, pues es una actividad tanto difícil como especializada, como que la experiencia acumulada empieza a valer como su peso en oro, por así decir, ¿no? El poder ponerte en manos de alguien que tiene a sus espaldas pues toda una serie de aperturas exitosas, tanto dentro de lo que era el propio grupo, como después de ello
en diferentes lugares del mundo. Y cuando digo diferentes lugares del mundo, habéis hecho aperturas a unos cuantos kilómetros de distancia, a miles de kilómetros unas de otras, y Sí. además con unos conceptos que podrían llegar a sorprender que uno dice, bueno, pues es abierto un restaurante en un país, pero es a lo mejor de cocina más relativa a otro lugar, porque aquello que mezclar culturas y restauraciones se ha convertido ya en la En un hobby fijación, casi. en ese leitmotiv de lo que tú ya tienes. Además, tu socio, pues no sé si lo hemos llegado a decir, pero también es de un origen diferente al tuyo. Eso es, Entonces sí, ahí es tenéis japonés. un... Exactamente. Entonces tenemos aquí un gibraltareño y un japonés Sí, que pues ahí algo mixing tiene que cultures total. salir, ¿no? Que hay pues algo interesante tiene que funcionar. Y sí que me gustaría ya pues un poquito... Yo mañana quiero abrir un restaurante y es muy probable que, no sé qué porcentaje, pero es muy probable que no funcione bien si no sé lo que me hago, ¿no? Siempre hemos dicho que es una parte de, cuando hablamos de hoteles, por ejemplo, es una parte de la hotelería que requiere que la persona que esté allí en alimentación y bebidas sea de eso y que conozca mucho eso porque tiene una continuidad que no se puede parar, tiene que ser todo muy rápido, etcétera, etcétera. Claro, si yo no tengo ese conocimiento, es muy probable que mi restaurante pues dure muy poquito abierto, ¿no? Entonces, uno levanta el teléfono y os llama. Y entonces, ¿qué es lo que... esa primera llamada, ¿cómo es? Oye, mira, Giovanni, pues que yo quiero abrir un restaurante, ¿me ayudas? ¿O cómo funciona, cómo es esa primera toma de contacto? Sí, nos hemos encontrado varias cosas, ¿no? Nos hemos encontrado en varios escenarios, gente que nos ha llamado y ha dicho, mira, tengo un restaurante que ya está prácticamente montado y quiero hacer el concepto. Y bueno, sobre todo lo que empezamos nosotros es a preguntar, ¿no? Nuestro trabajo es mucho preguntar y analizar cuál es el sueño, cuál es la idea que tiene esa persona para poder después bajarlo a tierra, ¿no? Y bueno, pues nos hemos encontrado en varios escenarios, como te decía, pues desde gente que tiene un solar, literal, un solar, y quiere empezar desde cero, a gente que ya lo tiene casi montado y luego pues tienes que ir ahí y ver qué es lo que tienen montado en ese momento para poder adaptar lo que vayas a hacer a ese sitio, ¿no? O sea que hay varios escenarios, pero sí, sobre todo es entender qué es lo que quieren hacer, cuál es su visión del sitio y luego tratar de bajarlo a tierra y muchas veces tener que echarles un jarrón de agua fría y asesorarles y decirles que, bueno, pues por el lado que están yendo es un poco equivocado, porque es curioso que mucha gente pues no te hablan del restaurante como un concepto, como una historia, hay mucha gente que te pide platos, ¿no? Que te dicen, mira, me encanta este plato, me encanta el plato de este sitio, me encanta el plato de tal y antes de pensar en nada más, ¿no? Están pensando en... Entonces, bueno, pues creo que nuestro trabajo es organizar la cabeza de la gente que quiere abrir restaurantes y llevarles por el buen camino bueno, a la hora de, sobre todo, diseñar la cocina, creo que hay un orden, ¿no? Es muy importante el orden. Antes, primero tienes que pensar en el concepto, qué vas a contar, cuál es tu storytelling y, y luego ya te pones a diseñar, ¿no? Porque, claro, te pones a montar una cocina antes de saber qué vas a vender en esa cocina y puedes armarla de Dios, ¿no? Entonces, claro, es muy importante ciertos pasos y sobre todo nuestro trabajo es educar a los empresarios y enseñarles que la hostelería y la restauración es diferente saber comer y ser muy conocedor de restaurantes y verlos desde como cliente a luego ponerlo en marcha de manera correcta. Entiendo que, corrígeme, pero cuando alguien se pone en vuestras manos, no sé por qué me da la sensación de que cuando dices les echo un jarro de agua fría o lo que sea, no debes de tener una excesiva fricción con ellos, una excesiva
no te debes de encontrar demasiadas negativas a lo que digas, ¿no? Sino que cuando se ponen en vuestras manos, como que deben de estar predispuestos a que, oye, si me pongo en manos de esta gente que sabe lo que se hace, pues si me dicen que esto debiéramos, como se dice ahora, pivotarlo, ¿no? Claro. O variarlo de una manera a otra, no te lo deben de discutir demasiado si lo justificas correctamente para que lo entiendan, ¿no? Claro, sí, al final es hacerles entender el porqué de las cosas, ¿no? No, no decirles sin más y que ellos te crean sin más. Al final, nosotros llevamos toda la vida haciendo esto y bueno, pues la gente cuando busca ayuda, hay mucha gente que no sabe que la necesita también, ¿eh? Pero bueno, cuando alguien decide dar el paso y cree que necesita ayuda en esto, pues al final confían en ti, ¿no? Confían en ti y, y bueno, simplemente no es que le digamos, no, no hagas esto, no hagas esto, simplemente le decimos, oye, ¿no crees que es mejor esto o esto? O sea, les hacemos entender el porqué y el que vean otras posibilidades, ¿no? Pues eso, hay clientes que nos han venido que querían pues platos sueltos o que querían que ya tenían comprada la maquinaria y del restaurante pues les tienes que decir, vale, pero venga, vamos a hablar del concepto, vamos a pensar porque al final yo creo que yo y Masa creemos que un restaurante tiene que tener alma, tiene que contar algo. Es decir, dentro de un restaurante tiene que pasar algo. Y cuando una persona o abren un restaurante simplemente pensando en los platos que van a poner, ahí es muy difícil que eso cuaje, ¿no? Yo creo que hay que, pues lo que te he dicho antes, seguir un orden y la gente cuando llama, pues cuando tú contratas a un abogado, pues le haces caso al abogado. ¿No? Cuando vas al médico, pues se supone que Cuando también vas le al haces caso médico al médico, te ¿no? dice no fumes y dices, venga, voy a fumar el triple. Fíjate que Pues aquí no. hay, aquí hay dos cosas. Bueno, una cosa que me llama la atención, a los españoles en general hay nombres de diferentes países que nos cuesta más trabajo memorizar. Y claro, pues me hace gracia como al final el diminutivo pues es socorrido, ¿no? Y es bueno, pues cuando hablas de masa, ¿no? Pues, hombre, no se llama masa, ¿no? Sino que es una referencia que haces a él porque tiene un nombre completo. ¿Igual es? Se llama Masanori Miyamoto, súper japonés. Efectivamente, efectivamente, que a lo mejor pues a la primera no se nos queda, pero tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que es más sencillo, ¿no? Hablar de Sí. masa y así sabemos todos quién es. Y mira, en este sentido vamos a hablar ahora de la importancia que tiene el entorno. Mm. Y aquí lo hemos comentado en diferentes puntos de vista. Precisamente yo le llegué a preguntar a Juan Carlos, al jefe ejecutivo del Quintona Isla, si era más importante hoy en día la decoración del restaurante o el espacio del restaurante o la comida. Él me dio una justificación muy clara de lo que pensaba. Y luego, por otro lado, le preguntaba el otro día a Sergio Gil, que es una persona que se dedica al mundo de la antropología culinaria, por así decir, Ujú. si era una, yo le llamé disonancia cognitiva, el mostrar o servir ciertos platos en una decoración que no es la esperada. Y le ponía el ejemplo, Uh, unas migas del pastor se tienen que servir sí. siempre en un entorno tipo taberna o unos torrendos de Soria se tienen que servir en un entorno que parezca una taberna tradicional, o si se ponen en un plato con unos LED en el fondo de colores, eso no debe ser así porque entonces se está rompiendo esa cultura. En tu experiencia o en lo que vosotros hacéis ya que mezcláis tanto, Sí. estas dos preguntas, por una parte, ¿qué importancia tiene lo que es ese espacio, esa decoración con respecto a la importancia de la comida? ¿La gente va más a un restaurante porque le gusta lo bonito que es o por la comida que come allí? Y luego la segunda parte, ¿se puede servir unas migas del pastor en un plato con luces LED? O yo qué sé, iba a decir con Bluetooth, por decir algo, ¿sabes? Me refiero a Sí, algo sí. que no sea lo que uno esperaría decorativamente hablando en ese plato. Sí, sí. O sea, se puede. ¿Dónde te sabe mejor el arroz? En la playa. ¿No? O sea, al final es un arroz, una paella en la playita y en un chiringuito, pues te sabe mucho mejor. O sea, poderse se puede, pero es importante tener, yo creo que tener una coherencia, ¿no? Y la decoración es importante porque yo creo que hoy en día, yo hay una palabra que uso mucho,
no sé si agraciadamente o desgraciadamente tiene que ser instagrameable esto, Mm, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto que al final todo tiene que ir acorde o sea, tú entras al local, lo primero tú pasas por la puerta del restaurante y lo primero que te llama es la decoración, la iluminación, el ambiente cuando abres la puerta, ¿no? Cuando abre la puerta y sale alguien, cómo se escucha ese ambiente, esa iluminación y dices, anda, mira qué restaurante más chulo, venga, voy a entrar. Y luego ya ahí empieza la experiencia empieza en la puerta. ¿No? Entonces, y todo tiene que ir acorde. Es decir, si tú entras a un restaurante, te metes dentro, ya te está absorbiendo ese ambiente, ese alma que digo yo, ¿no? Y te llega la comida y a lo mejor pues te estás metiendo en un restaurante del Amazonas y te llega un plato blanco, liso, con una tortilla de patata, pues dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, creo que es importante que la decoración vaya acorde y los emplatados, la vajilla también, ¿no? Es súper importante. ujú. Y luego la percepción de calidad. Tú que te dedicas a esto tan abiertamente, eh, pues te voy a poner un ejemplo concreto, pero para darte pie a hablar de ello, vamos. Sí, Yo no había notado hasta hace relativamente poco, hasta hace 4 días, como quien dice, la importancia que tiene la calidad de las servilletas sí, sin que te des cuenta. Es decir, vamos a intentar transmitir aquellas cosas que tú a lo mejor te sientas en un restaurante y estás percibiendo que hay una calidad allí sin saber por qué. Y de repente alguien te dice, no, bueno, pues que aquí tienes unas servilletas, pues a lo mejor de celulosa, o que tienes algo que tú no notabas, pero que te sí. está transmitiendo una sensación diferente. Entonces tú tienes por ahí en tu imaginario, digamos, dos, tres cositas que le digas a la gente, pues mira, aunque te parezca que no, tu cliente va a percibir que tienes una mayor calidad si le prestas atención a esto o aquello. Sí, yo creo que sí. Cuando, pues, sí, te puedo decir varios momentos, ¿no? Cuando entras a un restaurante y te reciben en la puerta, ¿no? Eso ya empieza, te reciben en la puerta alguien y te pregunta si tenían reserva y te acoge y luego te acompañan a la mesa, ¿no? Y ya empiezas a ver cosas y cuando ves coordinación, tú entras y ves a todo el mundo. eh, Haciendo lo que tiene que hacer o cada uno en su sitio y todo, ya empiezas a respirar esa calidad, ¿no? Cuando no te preguntan 3 veces si os han tomado nota de bebidas o cuando ya directamente te sientas y te ofrecen pues algo, un aperitivo, eso ya empieza a denotar ese tipo de cosas. Cuando ves que la mesa está montadita y que cuidan esos detalles, pues ya todo te va llevando a que estás en un buen sitio. No quita que pueda haber problemas, ¿no? Y que en algún momento pues haya errores. Pero yo creo que los errores no, el problema no es el error, sino cómo respondes a ese error como profesional. Es decir, pueden ocurrir muchísimos errores durante un servicio. No te haces una idea, pero luego la profesionalidad eso también da esa sensación de, bueno, estoy en un buen sitio, estoy en un sitio elegante, estoy en un buen sitio. El cómo responden ante esos errores también te da mucho de dónde estás, ¿no? No sé si te he respondido con eso. Bueno, hombre, hay secretos que se tienen que quedar en la profesión, ¿no? De decir, pues entiendo que la gente que os contrate, pues os dirá también, pues le dirás, pues mira, presta atención a este puntito, que a la gente le va a entrar por el rabillo del ojo sin saberlo, pero que le va a tener esa percepción de calidad, como lo que decía yo de las servilletas, de decir, pues no sé por qué me da la sensación de que este restaurante tiene algo y a lo mejor Sí, sí, la servilleta. era una servilleta y no te das ni Claro. cuenta como cliente, ¿no? Pero luego te puede sorprender, ¿eh? Pues lo mismo por ejemplo, vas a una cafetería, yo soy muy cafetero, vas a una cafetería y dices, y te asomas hacia la puerta y dices, mira, tienen una Marsocco, ¿no? Que es una cafetera de estas de italiana, maravillosa, y dices, pues tienen que hacer buen café, pero luego te sientas y dices, madre mía, ¿para qué se ha Bueno, comprado la Marsocco, no? es O que sea, que sois muy te malos puedes, clientes vosotros para las para nada, para nada. O cafeterías sea, y todo esto, ¿eh? de todo se aprende, ¿eh? De todo.
O sea, nosotros entramos en los sitios y al final analizas y nosotros comemos cada día en restaurantes y de todo, de todo, de todo se aprende. Es decir, tanto de los sitios que lo hacen mejor como peor y todo aporta, ¿eh? Oye, y antes de hablar de esto que ahora volveremos, una curiosidad. Cuando uno come cosas de, pues, digamos, voy a decirte, de origen desconocido en el sentido de, oye, pues aquí en la carta pone no sé qué, no sé cuántos, no sé muy bien lo que es, me lo voy a pedir, te lo ponen en el plato y dices, ¿esto cómo se come? Se coge con la mano, se utiliza un tenedor, una cuchara, ¿cómo se come esto? Entonces hay veces que te quedas y dices, pues no tengo ni idea, ¿no? Y normalmente, tradicionalmente, me he encontrado con muchas personas a las que les daba vergüenza preguntar, ¿no? ¿Y esto cómo me lo como? ¿No? Me parece que no has viajado lo suficiente, ¿no? Y Ajá. que no tengas esa cultura, ¿no? Actualmente, es que te lo tengo que preguntar porque yo soy de las personas que cuando no he sabido cómo se comía algo, pues oye, se lo he preguntado al camarero Perfecto. directamente y ya está, no, nunca me ha dado esa vergüenza, pero en tu experiencia, ¿esto es algo que con el tiempo ha ido cambiando? ¿La gente ya es más tranquila a la hora de decir, oye, pues no sé cómo se come esto, preguntar? ¿O directamente dicen, pues mira, esto tiene pinta de que con la mano va bien? O lo que sea, ¿se ha perdido un poco esa vergüenza a no saber del protocolo? ¿O tú crees que, sobre todo en restaurantes como estos que hemos estado hablando antes, todavía persiste o a lo mejor incluso se ha acrecentado? ¿Cómo va eso? Sí, yo creo que la gente ha perdido ese miedo a preguntar, pero sobre todo creo que la gente ya, cuando vas a este tipo de restaurantes, creo que ya o sea, estás en una situación tan relajada y en un ambiente tan, bueno, también depende de con quién vayas acompañado, pero ya creo que la gente no le da tanta vergüenza comérselo con la mano o a lo mejor ya como hemos mezclado tantas culturas y estamos nosotros somos yo, por ejemplo, yo no pregunto, yo como me apetezca comérmelo, me lo como, ¿no? Y no está mal. No está mal, pero sí es verdad que hay veces que nosotros mismos, la gente que diseñamos las cartas y los platos, tenemos que pensar también en cómo se lo va a comer el cliente y cómo van a hacer. Nosotros observamos muchísimo. Nosotros cuando hacemos una carta, observamos muchísimo. De hecho, la mayor parte del tiempo, más a lo mejor está más dentro y yo estoy más en la sala observando cómo come la gente, ¿no? Porque pues les ves que a lo mejor es incómodo, que se les cae la hojita, qué tal, y entonces tienes que ir adaptándolo. Pero la gente pregunta, ¿eh? La gente no le da ningún apuro y la gente pregunta muchísimo. Y eso Bueno, nos eso encanta. es una evolución, ¿no? Y de la misma manera, también quería volver a ese puntito que estabas diciendo antes, de cuando entras a un sitio y aprendes de ello, pues también cuando alguien es un profesional de la calidad como los invitados que estamos teniendo aquí, la sensación de encontrar algo que se está haciendo muy bien, el disfrute también se multiplica. Entonces entiendo que en tu caso también tienes que haber tenido experiencias de entrar en algún sitio y decir, madre mía, qué bien está esto, vamos a fijarnos un poco y que a lo mejor incluso darte esa cosilla de que a lo mejor hay gente alrededor tuyo que no está apreciando a lo mejor el esfuerzo que hay detrás para un pequeño detalle. Hay cosas en hostelería como ocurre en otras profesiones, que para que esté un poquito mejor requiere el triple de trabajo y muchas veces eso lo sabe alguien profesional y a los que somos más profanos, pues simplemente vemos esa pequeña diferencia final sin entender lo que hay detrás. Y entiendo que tú cuando percibas estas cosas tiene que ser una sensación de disfrute, es decir, aquí se lo están tomando en serio. Eso también te tiene que haber pasado. Sí, sí, totalmente. Totalmente de estar a lo mejor con gente que no se está dando cuenta de lo que realmente la labor y el trabajo que hay detrás, ¿eh? Y eso tú lo ves, o sea, tú entras a un sitio y empiezas a... Depende cómo entres, ¿eh? O sea, hay veces que entramos a sitios y vamos no entramos en modo trabajo, entramos en modo disfrute y a veces no te enteras de nada. Simplemente la sensación final es agradable, te sientes que te han tratado bien, que has comido rico, que has estado a gusto, ¿no? Pero, y claro, mucha gente se pregunta, ¿cómo? Yo tengo un amigo que me pregunta, joder, es que voy a este restaurante y me encanta y luego voy a otro y es que no me he sentido tal, y dices, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Cuál? Y es en el pequeño detalle, ese pequeño detalle que marca la diferencia, sin darte cuenta, son muchos pequeños detalles, ¿no? Y los ves. Como profesional, pues te das cuenta, ¿no? Y muchas veces, pues ves pequeños errores y dices, ah, mira, están haciendo esto, pero esto sería mejor. Si hicieran esto,
seguramente todo esto que ha pasado no hubiera ocurrido, tal. Y entonces empiezas a analizar. Al final analizas. Pero sí, los detalles son importantes y aunque alguien no sea consciente del detalle en sí, la suma de todos esos detalles es como un deportista, ¿no? Hoy en día la élite del deporte es muy difícil, o sea, el mínimo detalle, el cambiar tu rutina de sueño o el cambiar simplemente el comer un poquito mejor o un poquito peor, te puede marcar el desmarcarte del resto, ¿no? Ujú, ahí es un ejemplo muy claro, efectivamente, lo que estabas comentando. Y mira, para terminar el episodio, no quisiera dejar pasar la ocasión de hablar de esa otra parte de alimentación y bebidas. Al fin y al cabo, utilizamos la terminología, digamos, hotelera, ¿no? De alimentación y bebidas en lo que es la B, ¿no? De alimentación y bebidas. Y bueno, pues saber un poquito tu opinión en cuanto a lo que es el peso dentro actual de lo que son los restaurantes, la restauración, de esta parte de las bebidas. Probablemente todo el mundo tenga bastante claro que, por lo menos en España, todo el mundo tiene bastante claro que esto del vino es un mundo, pero en otros países ese mundo también se traslada a otro tipo de bebidas que a lo mejor aquí son menos conocidas. Aquí me refiero a España, donde estoy yo. Ujú. Y que en otros países pues sea ese mundo trasladado a otra bebida. En el caso de la organización, cuando creas un equipo para abrir un restaurante o llegas a un lugar donde ya hay un equipo que te están pidiendo ayuda para ese restaurante, ¿hacéis una distinción entre la alimentación y las bebidas para especializar a esa persona de las bebidas? Y claro, especializar en bebidas. Las bebidas a su vez también tienen subespecializaciones. ¿Es algo solamente de los restaurantes de muy alta gama? ¿Es algo que encontráis de manera recurrente? Y la segunda parte de la pregunta, algún ejemplo, pues me viene a la mente, después de haber hablado con Oriol Solá aquí, el director del Hotel JW Marriott de Tokio, y nos hablaba del sake, y más, pues siendo tu compañero también de origen japonés, pues entiendo que el mundo del sake es algo, vamos a decir, similar en cuanto a actitud al mundo del vino en España, y Sí. que probablemente haya otras cuestiones que hayáis encontrado por el mundo que sean asimilables. Cuando creáis un equipo o ya hay un equipo creado y os piden ayuda, esta parte de las bebidas, ¿cómo la enfocáis? Pues hay que enfocarlo y darle la importancia que tiene, porque hoy en día hay que regar bien las comidas. O sea, la gente va a comer y a beber, y hay muchas veces que la gente va a beber más que a comer, a tomarse un buen vino y luego si algo, pican algo, ¿no? O beberse un buen cóctel. Y entonces hay que enfocarlo en conjunto. Para mí, y lo que hacemos nosotros es enfocarlo en conjunto y que todo, pues que tenga una línea, como te he dicho antes. Es decir, si estamos hablando de un restaurante italiano, pues tenemos que utilizar producto italiano, tenemos que inspirarnos en esa parte italiana. eh, y el mundo de la bebida, pues tanto cócteles como vinos, también hay que enfocarlo. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos las pruebas de carta que hace el equipo y las pruebas que se presentan, también se presentan con cócteles y con vinos también, ¿no? Lo presentamos a la vez normalmente, porque es muy importante los ingredientes que tienes en un plato para que el sumiller pueda hacer su trabajo y cómo enfocar la coctelería también, ¿no? Coctelería después de los postres o antes de comer. Creo que hay que tratarlo como uno y hay que darle la importancia que tiene porque es mucha, mucha. Y se puede Igual uno que los postres, ¿eh? atrever, sí, sí, igualmente que los postres, como decíamos antes, y se puede mezclar, se puede hacer algo, pues estaba pensando, ¿no? Pues a lo mejor comer una comida italiana, como pudiera ser, pues vas a pensar en los típicos espaguetis, y en vez de tomarlos con un vino italiano, tomarlos con un vino francés o un vino chileno, por ejemplo, o no sé, Sí. con sake, por ejemplo, japonés, ya que lo hemos mencionado ahora, esto es un experimento que tiene cabida, que pueda ser compatible,
¿O tenéis más tendencia a decir, pues lo que decías antes de la paella en la playa? Pues oye, pues a lo mejor el espagueti pues va mejor con un vino italiano que con uno francés o que con un sake. ¿Habéis probado alguna cosa de estas que os haya sorprendido o es algo que pensáis que no tiene mucha cabida? Pues es curioso que me preguntes, porque sí que en restaurantes italianos sobre todo, si es el mismo, por ejemplo, en vinos, no es del todo bueno, ¿no? Tener solo vinos italianos. Porque hay gente que quiere comer con su vino y el tema del vino es algo que la gente va ya con su vino pensado y creo que hay que tener una variedad, no hace falta que sean todos italianos, sí que puedes jugar con vinos de muchos lugares, ¿no? Y creo que pueden encajar incluso mejor que a lo mejor pues un plato de pasta con un vino español o unos callos con un vino italiano, nunca, o sea, sí que se puede hacer. Sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, el sake hoy en día ya se está tratando como un vino y de hecho yo me lo tomo un buen sake en una copita en una copa de vino. Y muchas veces yo creo que hoy en día los sumilleres ya están, ya pues te puede sorprender y en un restaurante italiano, como tú dices, te puede aparecer un sake, ¿por qué no? Ujú. Y luego también está la cuestión, y aquí voy a hacer un inciso en los que no bebemos alcohol. Hay una cuestión de cómo vestirlo, en el sentido, a mí se me quedó marcado, yo creo que fue la primera vez en una ciudad italiana, en Milán, que cuando me pedí un refresco, pues una Coca-Cola, y me la pusieron en una copa de balón, ¿no? Una Sí, copa parecida a como si me estuvieran sirviendo un vino Gran Reserva, para que nos pongamos en contexto, ¿no? Una copa con una, pues precisamente una copa grande, sí. y el hecho de que veas que te están dando esa consideración de que no ocurre como en tantos lugares que quien se pide su vino pues tiene su copa bonita y si te pides tu naranja o tu refresco de limón pues entonces te ponen tu Un vaso vaso digamos de bar chuchurrío. para que te eches tú mismo y te ponen la botellita al lado, ¿no? Y ya te lo sirves tú y tal, que a ver, que es simplemente que todos lo hacemos, pero Sí. que me refiero a esa percepción de consideración que tienes cuando decir, oye, pues aquí lo que me están diciendo es que me dan la misma consideración a mí que al de al lado que se ha pedido, o que se ha pedido un vino o que se haya pedido pues cualquier otra bebida que sea más reconocible, ¿no? Que eso también entiendo que es algo interesante, el no dar por hecho que, oye, pues esa gamificación sea porque sí, sino, oye, pues o sea intencionada o no, pero que sea no se dé porque sí. Es decir, pues si tú no tomas alcohol, pues entonces como que involuntariamente o sin Te quererlo te está discriminan, ¿no? dando... Es que de discriminación a lo mejor es Te mucho sientes, decir, ¿no? Pero sí, te sientes no, como que no te dan el mismo interés o no te algo dan la misma así, atención, ¿no? exacto, algo así. Y eso también creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque cada vez hay más personas como yo que no bebemos alcohol, que suelo decir que vamos Sí, siendo ya no somos tanta minoría como éramos antes, ahora ya vamos teniendo peso, aunque sea por número, ¿eh? totalmente. De personas ya en coctelería y todo esto, ¿no? Que Sí, también sí, supongo totalmente. que eso en el diseño de un restaurante nuevo a día de hoy, en 2026, eso lo tenéis que tener en cuenta ya mucho Mucho. más que antes, seguro. Sí, sí, muchísimo. O sea, ahora mismo lo que se conocen como mocktails, ¿no? Los cócteles sin alcohol, creo que han dado un... Bueno, no solo los cócteles, sino las bebidas sin alcohol, el servicio obviamente tiene que ser coherente con el sitio, tiene que ser coherente con lo demás. Es decir, no te puedo poner en una copa de Spiglao o de Riedel aquí un vino y luego ponerte en un vaso de plástico la Coca-Cola o simplemente no ponerte vaso, ¿no? Tiene que ser coherente con el sitio. Y luego ahora mismo en los sitios, la coctelería sin alcohol. Nosotros acabamos de llegar hace poquito de Kuwait por ejemplo, el mundo de cócteles sin alcohol que hay allí es espectacular, ¿eh? O sea, espectacular. Nos sorprendió de decir, madre mía, o sea, qué nivel. Y de hecho utilizan cocteleros nos encontramos hasta un coctelero de Ibiza, ¿eh? Ahí haciendo cócteles sin alcohol y utilizando unas técnicas increíbles y haciendo una coctelería muy buena. Y creo que hay que enfocar los restaurantes, tenemos que prestar atención a esa gente también, al igual que
me has puesto ese ejemplo, pero también hay que pensar en la gente vegetariana, la gente vegana. Al estructurar una carta tienes que pensar en muchas cosas, ¿eh? O sea, tienes que pensar en tratar que la gente pueda disfrutar en tu sitio, ¿no? Me ha pasado muchas veces, te pongo este ejemplo del vino, pero me ha pasado muchas veces de ir a un sitio a lo mejor y alguien que no come carne sentirse, no, tengo una ensalada. Tengo esta ensalada y te ponen 4 trozos de lechuga y un tomate, ¿no? Y tener esa oferta. Hay que pensar en todo el mundo y hoy en día hay muchísimas intolerancias, muchísimas Sí, preferencias, alergias también, sí, sí. alergias y hay que pensar en ello, ¿no? Y no hace falta decir que es un plato vegano o que es un plato vegetariano o que es un plato gluten free, no hace falta ni siquiera decirlo, simplemente, o sea, que esté rico y prestarle la atención que se merece. Es decir, en las cartas, pues a lo mejor te pides una ensalada que es completamente vegana, no tienes por qué saberla y es increíble y la gente que no es vegana la come. eh, Sin saberlo. Muchas veces la gente dice, ah, no, vegano no lo quiero, no lo quiero, pero sí, no, no hace falta decirlo. Hay que crear las cartas y la oferta diciendo, oye, esta es mi oferta, es una oferta increíble, es una oferta maravillosa, y encima, esto es gluten free o esto es vegano y tal. O sea, es un plus, no, no, no sé No si me la señal de explico. identidad. Sí, entiendo lo que dices, que en el momento en el que etiquetas algo como para quién, pues Eso si no es, estás dentro de ese grupo de los eso para es, quién, pues ya no, yo no tomo esto porque no soy vegano. Bueno, pues no tendrías por qué desterrar esa idea simplemente porque no seas vegano, si lo que hay ahí pues está rico, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces a veces eso es es, mejor, es verdad, no etiquetarlo como tal, sino que ya la persona que es vegana es suficientemente inteligente como para ver que eso se lo puede tomar sin ningún problema y bueno, en caso de duda, pues evidentemente están allí los profesionales para sacarle precisamente de esas dudas, ¿no? eso es. Y oye, yo creo que las personas que nos han escuchado pues tienen un panorama bastante claro de cómo funciona todo esto de las aperturas. Hay una parte que dejamos para otro episodio y que a lo mejor a nuestra audiencia, aparte de la audiencia, se le ha podido pasar así un poquito como por arriba, pero a otra parte seguro que no. Y ha habido un momento en el que aquí el amigo Giovanni nos decía aquello de que Sandro decía a Marta, cierra la puerta que no entre más gente. Eso de abrir un local nuevo y que según abres un local nuevo entre más gente de la que quepa, es decir, tanta No, demanda, no de la tantos que quepa, sino de la clientes. que podamos atender, ¿no? Que las aperturas. Exactamente. El problema que tienen los restaurantes muchas veces es exactamente el contrario, que abres las puertas, esperas que entre gente y o no entra nadie o entran Claro, clientes en un número inferior al que pensabas, que acaba haciendo que la supervivencia de ese restaurante sea distinta. Entonces, eso que has comentado así como por tan a la encima, ligera, ¿no? eso seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha quedado decir, caramba, así se abre un negocio con tanta gente queriendo entrar ya desde el primer día. Eso lo Claro. dejaremos para una siguiente ocasión. Además, como solemos decir, damos la bienvenida a Giovanni hoy por primera vez a este podcast. Le volveremos a invitar en el futuro si tiene el calendario, el horario y las ganas suficientes. Pues aquí le tendremos otra vez, siempre y cuando pues hoy se lo haya pasado suficientemente bien aquí con nosotros. Maravilloso. Me lo he pasado súper bien. Además, tenía muchísimas ganas de charlar contigo y de estar aquí en el podcast, que ha sido un gran descubrimiento y me encanta, me encanta. El Pues primer por podcast que he nos, hecho, ¿eh? bueno, el primero de unos cuantos, seguro. Espero. Y además, pues a la gente que nos ha escuchado, como siempre os decimos, a seguir pasándolo bien un día tras otro. Eso es.